No hay duda que la nutrición es fundamental para el desarrollo humano, no hay duda. Y creo que una de las principales debilidades de nuestra sociedad es que no tenemos... Una de las principales debilidades de nuestra sociedad es que no tenemos una política de Estado en relación a nutrición y salud. Pero bueno, yo no soy político y no tengo que hablar de esos temas, simplemente sé de neurología algo. El cerebro se empieza a desarrollar aproximadamente a los 21 días de la concepción. Y si esto lo pongo con 2 semanas desde la última menstruación, una madre está formando, cuando ya está embarazada, aproximadamente al mes y medio de su último ciclo menstrual, una vida. Muchas en ese tiempo no están anunciadas de que están embarazadas y enfrentan esta situación en un estado de inadecuada nutrición o de inadecuados recursos vitales para llevar a cabo estos procesos. A partir de ese tan temprano tiempo se forma el disco neural y a partir de ahí empiezan a desarrollarse las neuronas. Esas neuronas necesitan rápidamente activar el ADN para que se reproduzcan y se reproduzcan y se reproduzcan, y a partir de ahí se forma todo el sistema nervioso que a su vez gobierna la formación del cuerpo. Es el cerebro el que dirige la formación de los brazos, de los órganos. Si no hay cerebro, no se forman los órganos. Si hay algo que está denervado desde ese momento, no se desarrolla. Chicos con malos brazos, malos es porque no tuvieron inervación. Así que nuestra suerte respecto del potencial cognitivo y de desarrollo de este individuo, yo diría que está prácticamente jugado en los primeros 3 meses de desarrollo del embrión. Esa etapa que es vital, porque a partir de ahí empieza la fetogénesis. Obviamente, este proceso de replicación celular continúa y aceleradamente, pero para que ustedes tengan una idea, al momento de nacer, si contáramos con 1 millón de neuronas, obviamente son muchas más, pero para tener una idea, 1 año después tenemos 2. O sea que ese primer año también es vital. ¿Cómo influye la nutrición en esto? Nosotros tenemos, por lo menos las que conozco, 2 grandes desnutriciones. Una es la desnutrición calórica, aquel que con la suma de alimentos que ingiere no alcanza el valor calórico, o sea, a tener la energía, la capacidad de formar energía propia que requiere su cuerpo. Pero hay otra que es mucho peor y menos atacada, que es la de los micronutrientes. Micronutrientes que no aportan valor calórico a la dieta, pero sí le dan calidad. Y esos micronutrientes son vitales. Hablo de vitaminas y ciertos minerales como el hierro, el cobre, el zinc. Como les dije, no aportan valor calórico, pero si no están, no se aprovechan las calorías que ingresan con los alimentos. Y obviamente, esos micronutrientes, a su vez, tienen un rol muy complejo que hoy ya es conocido, afortunadamente, porque siempre se habla que el ADN es el que rige nuestro destino. Pero hoy sabemos que a su vez el ADN está influido por factores que son epigénicos, que no están en el ADN y que vienen del medio en donde ese ADN se desarrolla e interactúa. Esos micronutrientes son los
actores más importantes del pool de la influencia epigénica para que el ADN se exprese como corresponde y forme neuronas. Ende, no tengo micronutrientes, tal vez valor calórico adecuado, no se activa el ADN para formar neuronas. Imagínense si yo quiero, o baso, mejor dicho, cualquier test de evaluación de aptitudes intelectuales, en IQ o lo que sea, test de nota o lo que uno quiera evaluar a un individuo con su capacidad cognitiva, estoy evaluando la función de sus neuronas. Y las neuronas no solo necesito tener muchas, sino que las necesito que estén conectadas. Y para conectarse las neuronas necesitan desarrollar una extensa red de arborización. Solo a nombre de cada terminal dendrítica de una neurona del cerebelo recibe más de 1 millón de contactos sinápticos. Y una neurona del cerebelo tiene más de 1 millón de dendritas. Multipliquen ustedes la influencia que tienen las arborizaciones dendríticas en control neural. A nivel cerebral hay distintas regiones que, según sea la época en la que nosotros abordamos la problemática de la evaluación de las funciones del cerebro, se ha intentado asignarle a cada una de estas áreas un rol preponderante, sea en el lenguaje, en el control motor, en la percepción. ¿Qué tiene que ver la nutrición en esto? Resulta ser que si nosotros tenemos nuevamente un número reducido, 1 millón de neuronas en nuestro cerebro, tenemos 3 millones de neuronas en nuestro intestino. Neuronas que tienen una función vital para seleccionar qué va a pasar a través de la membrana del intestino para incorporarse a nuestro mundo interior. Y hoy se sabe que la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, tiene su inicio en la claudicación de las neuronas intestinales, que luego repercuten en el cerebro. Uno diría, ¿cuál es la vinculación? Hay una red que cada vez se conoce más entre el intestino y el cerebro y una serie de hormonas y, más que hormonas, factores tróficos de crecimiento que desde el intestino y especialmente del estómago influyen en el cerebro a través de un nervio que es el vago y de ahí al hipocampo y de ahí a la memoria. El hipocampo es la región del cerebro que asienta la memoria. Entonces, como hoy muy bien decían, que con una mala nutrición no hay proceso de memoria, y si no hay proceso de memoria no hay proceso de aprendizaje, yo diría que primero tiene que haber atención, luego memoria, luego aprendizaje. Ende, uno puede, desde la alimentación y desde el aporte adecuado de micronutrientes, influir en un ser humano desde el día 21 de su gestación. Y si nosotros perdemos ese tiempo porque estamos discutiendo si a la madre le damos o no de comer, o si le damos o no la copa de leche, o si le damos o no esos días que van pasando en la discusión son oportunidades que vamos perdiendo. Y ese individuo probablemente nazca, va a nacer de bajo peso, va a tener bajo perímetro cefálico, va a estar más expuesto a infecciones, a la sociedad le va a costar más hacer que ese individuo llegue, con lo cual nuestros impuestos se van a tener que ir en eso, que es un gasto inútil, porque yo gasto 1.000 pesos en un antibiótico y 30 pesos en un micronutriente. Y si le hubiera gastado esos 30 pesos en el micronutriente, me hubiera ahorrado los 1.000 del antibiótico. Con lo cual, por eso digo que hay que desarrollar una política de Estado, y está muy bien este tipo de reuniones en donde
desde distintas áreas estamos viendo la misma problemática. Un niño que desde el momento prácticamente de su concepción va a estar regido por los nutrientes y los micronutrientes que la madre sea capaz de brindarle para el desarrollo armónico de su cerebro y obviamente de su cuerpo. Luego viene el momento del parto. Momento del parto que también es crucial, ya no tanto en la nutrición del chico, sino en la de la madre. Porque si la madre no ha estado correctamente nutrida y llega el momento del parto en un estado de deficiente desarrollo corporal, se expone casi 3 veces más a tener hipoxia en el momento del parto, por partos prolongados, por distocias del parto, o sea, con dificultad en el parto propiamente dicho de la criatura, y esos chicos nacen con un déficit mayor aún, porque las neuronas del cerebro tienen a su vez un packaging, un empaquetado de programa. Imagínense ustedes cuando el humano ha querido lanzar un satélite al espacio. ¿Qué hace? Lo guarda todo chiquitito, lo pone en un cohete y cuando está en el espacio sin gravedad, le abre las antenas para tomar energía y activa las computadoras y se conecta con la función que tiene que hacer ese satélite. Bueno, el cerebro del chico, cuando está llegando al momento del parto, hace un packaging, cierra todos los sistemas que no sean necesarios para asistirlo a él en el momento del parto. Por eso es que la hipoxia del momento del parto no impacta igual en todas partes del cerebro. Y esa hipoxia del momento del parto tiene que ver el médico que lo asiste, el lugar donde lo asiste, pero fundamentalmente el estado corporal de la madre, la nutrición de la madre. Si la madre es capaz de hacer y cursar el trabajo de parto en el tiempo que corresponde y sin que ese niño esté expuesto a mayor tiempo de hipoxia, porque mientras está pasando por el canal de parto el chico no respira y no recibe oxígeno, o sea, es como si se hubiera lanzado abajo del agua. Si eso tarda 1 minuto es una cosa, si tarda 2 es otra cosa, si tarda 10 minutos estamos fuera de la casa. Por más que el cerebro tenga un packaging que le permite pasar esos hipotéticos 10 minutos sin respirar, seguramente cuando quiera desarticular todos los cerrados y empezar a abrir sus programas motores que le van a permitir respirar, le van a permitir controlar su temperatura corporal, le van a permitir movilizar el intestino, le van a permitir abrir sus ojos y hacer el imprinting para reconocer a su madre, todo eso no va a estar. Y eso es un hándicap enorme que no se recupera nunca más. Las neuronas que se perdieron en el momento del parto por mala nutrición y falta de desarrollo de la madre no vienen nunca más. Sigue creciendo el chico y empieza a estar influido su desarrollo con la nutrición de la madre, con el aporte de los micronutrientes y fundamentalmente por el estado hormonal de ese cerebro, que va a estar ese cerebro influido por la tiroides y por otras funciones del cortisol y suprarrenal. Ahí en donde la nutrición también aporta, porque si la madre estaba carente de yodo, el chico lo va a estar, y su hormona tiroidea, que requiere yodo, no lo va a tener, y la función tiroidea es la hormona por excelencia para permitir la replicación neuronal. Ese primer año que se duplica nuestro pool neuronal está regido por la presencia de la hormona tiroidea y la hormona tiroidea por el yodo que le pusimos a la sal. Así de fácil. Si no tiene sal con yodo, la hormona tiroidea no opera y ese chico, ese año, entonces estamos gastando esfuerzos a veces
monetarios muy importantes y no tenemos una política en la que se analice la problemática de la nutrición, incluyendo a las madres y a los hijos y a los educadores y a los médicos y a los organismos del Estado para proveer y controlar estas cosas cuando corresponde. No gastemos plata para subsanar lo que podríamos haber resuelto antes de que se provoque. Es como tener una gran división de bomberos y nadie le puso un extintor de fuego a la habitación, que se viera con unas gotitas de agua, un fuego chiquito se apaga. Después tengo que tener una gran dotación de bomberos para apagar todo el edificio. Pero lo hubiera podido apagar con 2 gotas de agua, que es más barato. Entonces, sigue creciendo este cerebro y ahí empieza a influir para su desarrollo neuronal cómo es estimulado por el entorno. ¿Y quién es el que estimula ese cerebro de un niño recién nacido? La madre. Y si la madre ya viene con carencias nutricionales y de micronutrientes, su pool neuronal, su actividad neuronal, su capacidad para involucrarse en la trascendencia del rol que le asume, no lo tiene. Y ese chico no está estimulado y el cerebro no desarrolla las dendritas, porque el principal estímulo para que esas neuronas no solo crezcan en número, sino que crezcan en conectividad, nuestra inteligencia está en estrecha relación con el número de encuentros sinápticos que tienen nuestras neuronas. Nosotros podemos tener miles de millones de neuronas que son aisladas unas de otras, nuestra inteligencia es 0. Inteligencia medida como capacidad para resolver pruebas matemáticas e inteligencia medida para resolver problemas de la vida diaria. La inteligencia emocional, esta que nos permite adaptarnos al entorno y poder encontrar frente a un obstáculo una oportunidad de mejora, una oportunidad de superar. Eso lo hacemos por sinapsis. Y necesitamos ser estimulados desde muy chicos para que tengamos esa arborización sináptica y que a esas neuronas que se están replicando les venga la conectividad entre ellas. Como les decía, en el intestino esa red neuronal tan importante es la que da las primeras señales al cerebro para decir qué es lo que necesita ese organismo. Es el que analiza el conteo calórico de la ingesta, es el que analiza la calidad de la ingesta y a su vez regula a la microbiota, a la flora, mal llamada flora, que son bacterias del intestino. Ese enorme número de bacterias que tenemos en nuestro intestino, que son vitales en nuestros procesos digestivos y de incorporación de estos nutrientes al cerebro, están gobernados por esas neuronas del intestino. Si esas neuronas fallan, la flora, la microbiota intestinal falla y el proceso de asimilación de los alimentos se altera. Entonces, si yo paso a otra etapa, ya no toda esta la formación del niño, el desarrollo intrauterino, el momento del parto y ese primer año, hay un montón de otras etapas del cerebro o de la vida del individuo en donde los nutrientes son vitales para el soporte de las neuronas. Desde la carencia de las vitaminas, por ejemplo, la vitamina B, entre otras la vitamina B12. La vitamina B12, que es barata, que está en casi todos los alimentos de origen animal y que incluso se compran en pastillas y son muy baratas, requiere para ser útil biológicamente que sea absorbido por el intestino, pero para ser absorbido el estómago tiene que producir lo que se llama factor intrínseco. Las células parietales del estómago producen esta sustancia que se unen al factor extrínseco, que sería la vitamina B12, y entre las dos se absorbe.
Y esa vitamina B12, si no la tenemos, más allá de tener una anemia megaloblástica, tenemos la probabilidad del desarrollo de una alteración a nivel neuronal, neuronas que pueden ser de los nervios periféricos y traer trastornos motores, neuronas que están a nivel medular y alterar la conducción y los controles esfinterianos, por ejemplo, y las neuronas del sistema nervioso central. Y asociada a la vitamina B12 está la B1, cuyo déficit, la tiamina, trae aparejada una enfermedad que su principal característica son los trastornos de memoria, porque impacta esta tiamina en la capacidad que tienen las células del hipocampo en reproducirse cada 20 días. Todas esas teorías que dicen que nuestras neuronas no se reproducen, hoy por hoy ya ha sido revertida, y hay neuronas del hipocampo, que son las que soportan nuestras memorias, que se reproducen aproximadamente cada 21 días. Y esas neuronas requieren de la tiamina y que no estén expuestas al cortisol. El estrés cotidiano, que aumenta nuestro nivel de cortisol a través de la adrenalina, el famoso síndrome general de adaptación, estrés, aumenta la adrenalina que repercute aumentando el cortisol, trae hipertensión, diabetes, el síndrome de obesidad, hipertensión y diabetes, también altera la capacidad de reproducir de esas células del hipocampo. Y empiezan los olvidos puntuales para cuando las neuronas que eran las que soportan la clave donde se guardó el recuerdo, la llave de donde guardamos el recuerdo, la perdemos cuando la célula del hipocampo se pierde. Entonces tenemos el recuerdo, pero no sabemos dónde buscarlo. Y eso es una manifestación de un déficit nutricional, de un micronutriente en un individuo adulto que está sometido a estrés e incluso a un déficit, probablemente por un mal hábito nutricional, pueden tener gastritis por exceso de consumo de alcohol y demás. Entonces, empezamos a ver otro gran capítulo de las vulnerabilidades del sistema nervioso, ya con el individuo en vida y operativo, en donde la mala nutrición trae problemas en los órganos que son encargados de hacer los procesos digestivos y de sostenerlos en el tiempo, y que a su vez acarrean otro problema más por los síndromes de mala absorción. Mala absorción que puede ser vitamínica, puede ser de ácidos grasos poliinsaturados, el omega 3, y empezamos a perder el rol que estos nutrientes y ácidos grasos poliinsaturados tienen en la reconstrucción neuronal, y aparecen las enfermedades asociadas con el declinar cognitivo por la edad. Más allá de que uno pueda tener trastornos vasculares asociados a la nutrición por hipertensión o hipercolesterolemia, empieza el déficit del ácido fólico a traer un aumento de la homocisteína, que es un irritante del endotelio que produce trombosis de microvasos, microangiopatía cerebral, y también el déficit de la vitamina D, que ya no sirve solo ahora para mantener la homeostasis del calcio y su fijación a los huesos, sino como efecto antiinflamatorio en el microambiente de la neurona, que promueve la pérdida de la neurona. Entonces, probablemente, con el correr del conocimiento, podamos decir y anticipar que el Alzheimer, que es nuestro paradigma y nuestro gran fantasma, por lo que representa de impacto en la sociedad, por lo que representa como pérdida de recursos, de formación de dinero, porque el enfermo no puede trabajar más, porque la familia lo tiene que gastar para mantener a ese individuo, porque el Estado pierde un individuo que estaba en capacidad de seguir trabajando. O sea, es indudable el impacto económico que tiene el Alzheimer. Pero parecería que ciertos factores de la nutrición pueden ser el comienzo de la formación
de la placa amiloide, y a partir de ahí, cuando se forman las fibrillas de beta amiloide, que son imposibles de digerir adentro de una neurona y se acumulan, empiezan a tener un carácter tóxico estas placas y enferman a las neuronas vecinas, y selectivamente vamos perdiendo neuronas cuando el proceso inicial fue un desbalance en el microambiente de la neurona por déficit de ácidos grasos poliinsaturados y por déficit de vitamina D y ácido fólico. Entonces, atenti que hay muchas cosas que se pueden prevenir con la nutrición y fundamentalmente con la investigación aplicada a la nutrición, no solo en el diagnóstico, sino para aunar, esto me parece que es el ámbito más adecuado, en donde desde la agronomía, desde el mundo de la veterinaria, desde el mundo del conocimiento de las organizaciones y del manejo del Estado, nosotros podemos trabajar conjuntamente para que nuestro país, en principio la Argentina y luego los que se sumen, puedan pasar de ser productores simples de materias primas a producir alimentos de calidad, en principio para nuestra población y luego para el mundo. Pero fundamentalmente nosotros tenemos que tener una política que defina qué hacer con el trigo para un chico, qué hacer con el yodo para una madre, qué hacer con el hierro para los niños, para las madres, para los ancianos. ¿Cómo los voy a controlar el ácido fólico? ¿Cómo les voy a dar vitamina D? Todas estas son instancias que debemos tener como en un calendario de vacunación. Tenemos que tener controles a nuestra sociedad y capacidad de ofrecer respuestas a esta sociedad. No solo trabajar arduamente para que un chico discapacitado se integre, que me parece perfecto, pero esa es la consecuencia. Nosotros tenemos que actuar sobre la causa para que eso no. O sea que idealmente nosotros no tendríamos que tener más recursos gastados en minusvalía. Nuestros recursos deberían ir para evitar las minusvalías, cualesquiera sean. No los molesto más. Gracias.